Manual para combatir las plagas y los malos manejos que afectan a nuestros archivos. En este documento encontraremos el índice general con introducción, perspectivas de la lucha contra las plagas del archivo, problemas que afectan a un archivo, el factor ecológico, los hongos, roedores, pececillos de plata, cucarachas, termitas, polvo, factor humano, sistema de estanterías y archivo, medidas físicas y mecánicas para evitar la proliferación de plagas y la modificación del hábitat. Introducción. El Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales del Registro Nacional de las Personas ha elaborado el presente manual para dar a conocer los problemas que ocasionan las apariciones de plagas en nuestros archivos. Los temas tratados serán las plagas que podrían infestar el archivo, los daños que pueden ocasionar a los archivos de libros y demás documentos, a las personas que ahí trabajan y así como las técnicas y procedimientos para evitar su aparición y cómo combatirlas. Según lo estipulado en el artículo 87 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, el registrador civil deberá revisar trimestralmente las inscripciones y anotaciones del registro civil de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, con la finalidad de revisar el estado de la información. Si se cumple lo dispuesto en este artículo, es fácil detectar cualquier indicio de plagas. Igual disposición debe ser acatada por el personal del Archivo Central. Perspectiva de lucha contra la plaga en el archivo. El personal de los registros civiles y del Archivo Central del Registro Nacional de las Personas deben tener un cuidado especial por la aparición de insectos, mohos, polvo y otras plagas que atacan fácilmente a los libros copiadores y originales y demás documentos, causando daños irreparables. Es importante conservarlos en buen estado ya que representan el respaldo nacional de las inscripciones, de los hechos y actos, solicitudes de tarjeta de identidad, etc. Igual recomendación aplica a los registradores civiles municipales y su personal, con el cuidado de sus libros originales y demás documentos, ya que de ellos se saca la información que es solicitada por los ciudadanos. Los insectos, los roedores, el moho, el polvo y la manipulación de los libros, restos de alimentos, un lugar infestado de cualquiera de estos problemas, atraen a los diversos tipos de microorganismos. Los mismos pueden convertir todo o parte de una colección de libros en un montón de basura, arrasar folios de libros, descolorándolos y plagándolos de hongos y acabar con encuadernaciones, tapas y por último con todo el libro. Otro punto que se debe tomar en cuenta es la presencia en los archivos de pedazos de madera, hierros, restos de muebles, cajas, etc., que además de traer diversos tipos de plagas, causan una desagradable impresión a las personas que acuden a solicitar algún trámite, como a los mismos empleados. Problemas que afectan en el archivo. 1. Factor ecológico, goteras en el techo, filtraciones de agua por ventanas. 2. Plagas, humedad, hongo, ratas, pececillos de plata, cucarachas, polvo, termitas. Factores humanos que afectan un archivo, comidas, manoseo constante y mal manejo. Sistema de estanterías, ubicación, señalización, tipos de muebles, sistema de archivo, espacio físico. Factor ecológico. Goteras en el techo y filtraciones de agua por las ventanas. Si existen filtraciones de agua por el techo y ventanas, mojando las estanterías que contienen libros u otros documentos, se podrán convertir en un verdadero problema. Daños que causan a los libros y demás documentos.
Al terminar el goteo o las filtraciones de agua, el espacio ya queda húmedo. Y si no se atiende a tiempo, la humedad en un archivo puede resultar más peligroso y perjudicial que todas las plagas existentes juntas, ya que si se humedecen los libros u otros documentos, puede llegar a pegarse los folios, a borrar parcial o por completo la información, incluso mancharlos, destruyéndolos en poco tiempo, así como también con la humedad al cabo de un tiempo aparecen hongos que a su vez atraen todo tipo de microorganismos. En la gráfica se observa foto de un libro afectado por humedad y foto de un acta afectada por humedad. Sugerencia: por falta de espacio, muy difícilmente se puede mover un archivo a un lugar donde no haya ni goteo ni filtraciones de agua, por lo que es recomendable que en época de verano revisar y reparar estas fallas para que con la llegada del invierno no exista el problema y así evitar daño en los libros y demás documentos. Recuerde que un libro o documento dañado por este factor no se puede recuperar, y se ilustra la foto de una pared afectada por humedad. Hongos, daños que causan a los libros y demás documentos. La presencia de hongos puede afectar tanto a las tapas como a las hojas, manchándolas o rompiéndolas, que con el tiempo y por cada manoseo se irá deteriorando hasta que al final se pierda parte o toda la información contenida. Se ilustra con fotos de ejemplos de cómo el hongo daña los libros. Sugerencia: una forma de retardar y erradicar la aparición de hongos de manera que los libros y demás documentos no terminen siendo afectos es modificar el entorno que da origen a las condiciones de su surgimiento. Esto se logra de una forma fácil, ya que se debe combatir la humedad, se debe mantener una temperatura ambiente y evitar cualquier recipiente que contenga agua, vasos, floreros, plantas en macetera, etc. En el lugar donde se trabaja con libros y documentos, así como también se debe evitar el consumo de alimentos, ya que las migas caen dentro de los libros y con el tiempo se crea el hábitat perfecto para la proliferación de hongos. Roedores, daños que causan los libros y a los demás documentos. El más común es el ratón casero. Generalmente hace su nido en el exterior y mordisquean el papel para obtener el material con el que construyen sus nidos. Fácilmente se esconden y suelen aparecer por las noches, razón por la cual solo se detecta su presencia por el olor a orines, por el excremento y sobre todo por el daño causado. Es típico de estos animales orinar y defecar sobre los documentos, manchándolos y destruyéndolos en muy poco tiempo, y sin darnos cuenta ya se ha perdido valiosa información. Se ilustra con la foto del ratón común, de la pulga de roedores, de la defecación de los mismos y de las actas masticadas por los roedores. Enfermedades que transmiten los roedores. Varias enfermedades peligrosas pueden ser transmitidas por los roedores. La peste bubónica, patológicamente es conocida como la muerte negra, y la sintomatología consiste en la inflamación de la ingle, debilidad en el cuerpo, tos, dolor de cabeza y hemorragias internas. La transmisión puede ser por roedores infestados o por las pulgas de los roedores. 2. Peste septicémica. Si no se trata a tiempo puede resultar mortal el mismo día de su contagio, ya que se infecta la sangre y rápidamente afecta a varios órganos del cuerpo humano, y el contagio ocurre igual que el caso anterior. 3. Leptospirosis. El contagio ocurre por la orina de los roedores, dañando el hígado y los riñones. La complicación incluye insuficiencia renal, complicaciones hepáticas, problemas cardiovasculares, y aproximadamente la mitad de los casos resultan fatales. 4. Corimeningitis linfocítico. Se transmite a través de la saliva, orina y heces de los roedores, y aparte de los síntomas de los casos anteriores, pueden afectar el sistema nervio central y se puede llegar a contraer meningitis o encefalitis. 5.
hantavirus. Los roedores son transmisores de este virus a través de la orina y heces que pueden causar síndrome renal o síndrome pulmonar como taquicardia o taquipnea. Sugerencia: el roedor acostumbra a vivir en un territorio a escasa distancia de su nido y recorre un círculo de unos 9 metros. Los machos son muy territoriales, motivo por el cual habrá que tomar las medidas necesarias en las zonas donde se encuentren sus excrementos. Por lo general, la mayor parte del año viven en patios y solares baldíos, pero acostumbran invadir casas y edificios en el otoño, en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Alcanzan la madurez sexual a los 35 días y cada hembra pare una camada de 6 crías. Pudiendo parir cada 50 días una sola hembra, puede parir entre 40 y 45 crías al año. Razón por la cual es urgente erradicarlos en cuanto se detecte su presencia. Lo negativo de utilizar algunos venenos. En ningún caso se debe utilizar cebos en el exterior de un archivo por varias razones. Con frecuencia penetran microorganismos al archivo por medio de los cebos. Para roedores, los huevos eclosionan, las larvas se comerán el cebo y los individuos adultos se trasladarán volando o caminando a otras zonas del archivo en las que infestarán los materiales. Los cebos también sirven de alimento para las cucarachas, sobre todo las de gran tamaño. Si se utiliza matarratas en el interior del archivo, sus cadáveres resultarán una fuente de alimento a otro tipo de plaga. Lo positivo de sistemas de caza de roedores. En el interior del archivo se deberá utilizar trampas o papeles con pegamento, gracias a lo cual se puede recoger y eliminar los cadáveres de los animales atrapados. Las trampas y papeles con pegamento se deberán colocar en lugares apartados y sobre todo en los lugares donde se encontraron excrementos de roedores y en los lugares donde se encuentren materiales para construir nidos. Se ilustra con fotos de trampas comunes para atrapar roedores. Pececillos de plata. Insectos de los materiales es muy común encontrarlos en cualquier parte de una casa o edificio, sobre todo en los lugares donde está la presencia de papeles. Estos insectos no poseen un aparato bucal desarrollado y desgastan suavemente y lentamente en una superficie hasta que la quiebran. Pueden llegar a vivir 5 años y las hembras pueden poner unos 20 huevos a lo largo de su vida. Se ilustra con foto de pececillos de plata que habitan en los libros de un archivo. Daños que causan a los libros y demás documentos. Esta especie es uno de los insectos de los materiales de bibliotecas y archivos que con más frecuencia aparece en el interior de casas y edificios. Se alimenta y daña directamente al papel impreso. El pececillo de plata deteriora los productos de papel al alimentarse de ellos, desgastándolos, haciéndolos desaparecer lo escrito y en algunas de las zonas dañadas produce agujeros irregulares. También se alimenta de materiales utilizados en la encuadernación de los lomos de los libros, como pegamento blanco, hilos y tejidos. Este animal, una vez que localiza la fuente de su alimentación, permanece en los libros desbastándolos y su presencia puede pasar desapercibida, ya que no deja residuo a su alrededor. Sugerencia: los pececillos de plata son animales que se desarrollan más en lugares húmedos y con la modificación de su hábitat es la forma más sencilla y eficaz de combatirlos, de manera que mantener la humedad relativa a un 40% para evitar su rápido desarrollo. Pueden llegar a ser una verdadera plaga en lugares donde se apilan cajas de cartón, ya que en sus ondulaciones encuentran el lugar ideal para poner sus huevos, y aunque los adultos no se alimentan de cartón, sí es frecuente que lo hagan del pegamento que se utiliza para la unión, por lo que es recomendable desechar las cajas de cartón tanto dentro del archivo como a su alrededor. Cucarachas. Daños que causan a los libros y demás documentos. Son probablemente los que causan el mayor daño a los libros y en general a los productos de papel, por las múltiples mordeduras que producen grandes huecos en las tapas de los lomos de los libros y en cualquier papel, como también
Es común que defequen sobre documentos que resultarán con el tiempo manchados y destruidos. En un archivo es común encontrarlas, si no son eliminadas, cuando se descubre su presencia, y estos insectos se caracterizan por su rápida reproducción, y si no se les erradica, pueden llegar a infectar una casa o un edificio y se vuelven una plaga molesta y repugnante su presencia, ya que puede habitar en cualquier lugar. Y se ilustra con la foto de una cucaracha común, con la foto de la defecación de una cucaracha y una cucaracha encontrada en una mampara. Enfermedades transmitidas por las cucarachas. Se conoce a las cucarachas por los daños que producen a los alimentos que se tocan, y el problema no está en el material que comen, sino en la contaminación de estos alimentos por sus secreciones, como un olor desagradable característico, y las bacterias, virus y protozoos que transporta, que fácilmente adquieren en las alcantarillas, que es donde se anidan. En el caso específico de las bacterias, se han encontrado más de 30 relacionadas con las cucarachas. Es cierto que estos insectos son transmisores de enfermedades, pero no existe una relación directa entre una enfermedad y una especie de cucaracha determinada. Además, se ha comprobado por medio de investigaciones que se pueden llevar, ya sea en su aparato digestivo como en la superficie de su cuerpo, diferentes tipos de bacterias contaminantes residentes en la basura, heces por donde pasa y comen, produciendo enfermedades como lepra, tuberculosis, peste bubónica, disentería, diarrea infantil, infecciones urinarias e intestinales, inflamación, formación de pus, gastroenteritis, fiebre entérica y tifoidea. Sugerencia: si se detecta la presencia de cucarachas en un archivo, es necesario eliminarlas en todas las áreas afectadas para poder erradicarlas por completo. Caso contrario, pueden infestar nuestro archivo. Es recomendable utilizar los productos de la gama de piretroides, variedad de productos químicos para diferentes insectos. Y se ilustra con fotos de diferentes tipos de trampas para cucarachas.